Bienvenidos al resumen de Idolo Dynamite del 23 de marzo del 2022, en donde CM Punk abrió el programa enfrentándose a Dax Harwood en un duelo intenso y que se pone más atractivo a medida que se avanzaba, habiendo un buen ida y vuelta entre ambos protagonistas que mostraron una buena química que dio así un resultado atractivo, siendo un muy sólido e interesante Open Main, en el que si bien Punk tuvo mayor dominio en la primera mitad, esto hizo que Wheeler se acercara al ringside para apoyar a su compañero, aunque este no intervendría directamente y dejaría así que en la segunda mitad Harwood se impulsara por su propia cuenta, dando aquí una buena ofensiva que a la vez se tornó en una buena resistencia, puesto que los dos subieron el nivel y ninguno caía y ni dejaba de pelear por el dominio de un encuentro que al final Harwood, que había podido escaparse de las manos de Punk anteriormente, no podría hacerlo de vuelta cuando cerró lana con Vice, con la que lo terminó sometiendo, y de esta manera Punk se llevó otra buena victoria que le ayuda a posicionarse como uno de los siguientes en la lista de los títulos. Después, en detrás de escena, Chris Jericho se burló de que John Silver tuviera una foto con él y agregaría que él y su amigo no tendrán nada que hacer ante los verdaderos y únicos Sport Entertainers. Tras esto vino la misma lucha de hace unas semanas, aunque con un cambio grande en el desarrollo, porque aquí Private Party se quedaron solos en el ring y cercanías contra Matt Hardy, que sufrió y aguantó hasta donde pudo, mientras a la vez Darby Allin soportó el cómo The Butcher lo había casi que masacrado en las gradas, y quien se fue junto a The Blade contra el mencionado Darby, Sting y Jeff Hardy, una pelea que de las gradas pasó hacia los pasillos del Coliseo, en donde Butcher y Blade tendrían el dominio, pero como en el transcurso de la acción teníamos también en el ring a Matt aguantando a Private Party, y además hubo una pausa comercial, con lo cual no pudimos ver completamente cómo los Faces se defendieron en la otra zona, aunque sí veríamos a Sting dándole una última ayuda a Darby para pasar así a hacerle de asistente a Jeff Hardy, que tanto se quería ir de donde estaba para hacer lo que siempre ha hecho, y al final se trajo una escalera a la que subió para luego dar el paso a un sobresaliente de una pared del Coliseo, de la cual se lanzaría con un cisne senton sobre Blade, siendo así un momento brutal y espectacular, aunque eso no quita el hecho de que la lucha se armó solo para ver ese spot, y donde tras corroborar a Sting que Jeff estuviera bien, se dirigió al ring para ayudar a Matt, con quien se unió en el cuadrilátero para detener a los Private Party, y así, pese a haber un claro fallo en los cálculos de una secuencia, Sting pudo resolver el detalle, y mientras Matt metía su giro del destino, el ícono metería su escorpión de Adrop y se llevarían así la victoria. Luego hay que mencionar que tras la derrota de Harwood en el Open Main, pues los hijos de Billy Gunn se burlaron en la cara de FTR, y entonces en la siguiente entrevista FTR los retó una lucha para la semana que viene, y de paso, al igual que durante el combate inicial, aquí también continuaron los detalles presagiando quién será el siguiente representante de estos Face FTR. Tras esto vino un trabajo interesante en el que los Varsity Blondes le dieron algo de pelea a Bryan Danielson y Jon Moxley, aunque al final no sobrevivieron a estas bestias, que antes de continuar hablando de ellos hay que mencionar que se pudo ver a Julia Hart aún utilizando el parche en un ojo y actuando de una manera oscura, aunque sigue en el mismo lugar que hace unos meses, así que ya veremos si esta historia vuelve a retomarse o si solo la seguirán estirando. Y regresando con William Regal, Bryan Danielson y Jon Moxley, este anunció el nombre de la facción que será conocida como el Blackpool Combat Club, y en donde le dijo a todo aquel que quisiera recibir un mínimo de reconocimiento de ellos, pues lo podrían recibir trabajando muy pero muy duro para conseguirlo. Después llegó MJF al ring para al fin hablar de lo que pasó con Wardlow, aunque antes le mandó un mensaje claro a CM Punk diciéndole que hizo trampa y que esta historia podría interrumpirse ahora, pero algún día continuará, y cuando vuelvan a cruzarse, MJF prometió darle la derrota más humillante de su vida. Y luego de esto se enfocó en Wardlow, a quien lo acusó de causarle la derrota en su lucha más importante en su carrera, lo cual no se lo va a perdonar, y habló indignado del hecho de que Wardlow le pidió que rompiera su contrato, lo cual MJF dejó bien en claro que no lo hará, y le explicó que si hasta ahora la estaba pasando mal, pues desde este momento la pasará aún peor, y en eso Wardlow se hizo presente, pero al fin lo que nunca sirve y funciona en la lucha libre funcionaría, y sería la seguridad de que aunque algunos recibieron algunos golpes, lo lograrían detener a un Wardlow que estaba muy furioso, pero que no podría llegar a su jefe, que desde el ring y mirándolo le dijo que trabaja para él y no para IW, aunque MJF en eso reguló y le dijo que aún le seguiría pagando, pero lo hará para que se quede en su casa no solo unos días ni unos meses, sino por años, para que nunca más regrese a IW y para que el público se olvide de él y vuelva a ser lo que era cuando lo conoció,
un simple don nadie, tras lo que Wardlow, furioso pero calmado, sería soltado por la seguridad y se marcharía sin dejar de mirar a su jefe, aunque sin armar ningún revuelo, dejando de esta manera que MJF anuncie lo inesperado tras eso, y es que aún el Pináculo no está muerto y la semana que viene, si es que siguen con vida, se reunirán para ver lo que vendrá en el futuro. Luego de regreso en detrás de escena, Wheeler Yuta iba a ser entrevistado, pero Trent Barreta le quitó el micrófono y dijo que no podía haber hecho lo que hizo la semana pasada, ante lo que enojado Yuta le respondió que si sus mejores amigos no lo apoyaban para progresar en la lucha, pues entonces no eran sus mejores amigos y debía buscar un nuevo lugar donde progresar y convertirse en el mejor luchador, tras lo que se retiró y dejó sin palabras a los Best Friends. Después, pues nadie puede negar que Jay Lethal y Adam Cole dieron una muy buena lucha, pero honestamente el manejo de Adam Cole está dejando mucho que desear, siendo de hecho buqueado muy pero muy al estilo del típico heel de WWE, por más que a alguien le pueda molestar esto, ya que como siempre no puede ganar una sola lucha por mérito propio, y aunque Lethal logró resistir las movidas letales de Cole, para vencer recurrió a una segunda distracción de Red Dragon para meterle hacia una patada ilegal a Lethal, seguido del rodillazo en la nuca, con lo que perdió así, y tras eso Cole se declaró como el único luchador merecedor del campeonato mundial de AEW, y además dijo que Adam Page no tenía lo que se necesitaba como para encararlo, ante lo que el campeón de AEW se hizo presente para irse a los golpes con la Undisputed Era, quienes lo dominaron hasta que Jurassic Express apareció y Red Dragon junto a Cole se marcharon del ring, aunque en eso Cole se llevaría el campeonato de Page. Luego llegó la hora de la presentación de Cody y Brandi Rhodes versión 2.0, puesto que Tainara Conti y Sammy Guevara se presentaron para retar a Paige VanZant y a quien quiera enfrentarlos, pero quien aparecería fue solo Dan Lambert junto a Scorpio Sky y Ethan Page, y quienes rechazarían el reto de Sammy Tai, de quien Lambert se burlaría y antes de retirarse besaría su réplica del campeonato de TNT, a lo que Sammy le dijo que ni se imaginaba que habían hecho Tai y él con ese título, lo cual horrorizó a Lambert. Tras esto, bueno, creo que ya no hace falta marcarlo, pero vino una lucha femenina y a eso le siguió un video en relación a la misma división, en donde primero Leyla Hirsch aprendió del viernes, ya que aunque Chris Statlander estaba prohibida en el ringside, tras una batalla correcta buscó un tensor para atacar a la Brandi con talento, pero en eso el árbitro le quitó el tensor y al darse vuelta Leyla noqueó con otro tensor a Red Velvet, a quien vencería de esta forma para luego continuar castigándola hasta que Chris Statlander llegó a salvar a Red Velvet, y después de esto Jade Cargill se cansó de esperar a una rival, así que le exigió a su abogado que le prepare una fiesta para su victoria número 30, que está a punto de llegar, aunque seguimos sin conocer quién será su siguiente rival. Posteriormente se anunció la cartelera para Rampage, en donde Ricky Starks defenderá el campeonato FTW ante Shayna Strickland, y además destacaría de entre esas luchas anunciadas el regreso a la acción en televisión de Nyla Rose, que por casualidades del destino reapareció unos pocos minutos después, cuando Thunder Rosa iba a hablar por primera vez como campeona femenina de AEW, pero en vez de hablar solo escuchamos los gritos de Vicky Guerrero, que distraería a la nueva campeona para que fuera atacada por Nyla Rose, que por segundo reinado consecutivo será la primera retadora de la nueva campeona. Y en el main event, pues Chris Jericho y Daniel García tuvieron un buen debut en el que lograron vencer a John Silver y Alex Reynolds, en lo que fue un trabajo entretenido, en donde a los minutos de haber iniciado Jericho logró sacar a los del Dark Order que estaban acompañando al engañar al árbitro con que ellos supuestamente lo habían golpeado, mostrando hacia un Jericho activo e inteligente que se acopló de buena manera a un Daniel García que fue el que terminó sometiendo a Reynolds luego de un golpe con el bate de Jericho, en lo que fue una lucha donde además Reynolds y Silver dieron una gran actuación, y el capítulo aquí terminaría con la sociedad de apreciación a Chris Jericho festejando en el ring. En general, como capítulo de transición fue entretenido, aunque con diferencias de nivel, porque la primera hora más o menos fue una cosa y la segunda como que cayó entre la repetitividad vacía y algún intento de traer algo nuevo, pero sin lograr enganchar tanto, aunque para el final se levantó el nivel. Es decir, el programa funcionó bien desde el inicio hasta el momento en que Adam Cole metió el Panama Sunrise, que se veía cantado que no sería el remate final, por lo que a partir del desenlace de esa lucha como que el show empezó a decaer y llegó a levantar en los últimos 10 minutos, ya que simplemente aquí estamos viendo al mismo Adam Cole que conocemos hace casi una década, con la diferencia de que ahora no puede ganar una sola lucha por sí solo,
y luego es curioso, pero todo lo demás tuvo relación con la división femenina. Lo de Tai y Sami pues se siente a primeras como un pequeño reemplazo a Cody y Brandi, pero a la vez también se sienten muy Lita y Ace pero sin ser heels, que es el punto al que van a tener que ir para poder explotar, algo que como primer adelanto a quien no agradó mucho. Luego por lo menos ya se acabó Red Velvet vs Layla y regresamos hacia Layla vs Chris, y por último lo de Thunder Rosa y Nyla Rose. Honestamente me agradó por un lado, ya que Nyla es una luchadora que cumple y ante rivales de peso se dan buenas luchas, pero lo que no es que al ser el primer segmento de Thunder Rosa como campeona, pues no merecía ser entrevistada y ni siquiera poder decir una sola palabra antes de conocer a su primer rival, y de paso el segmento se sintió como que no había más tiempo para él y les dijeron, bueno, acá les encontré 3 minutos, salgan y hagan esto, y se regresan a los vestuarios estando mal de base y mostrando que aunque por lo menos esta semana subieron la cantidad de segmentos que involucraron a las mujeres, pues continúa estando el mismo enfoque que no permite que despegue la división. En conclusión, el capítulo lo mejor que tuvo fue el enfoque que le dieron a las luchas, que en sí, dejando de lado la femenina, el resto estuvieron muy bien, destacando como la mejor para mí la del Open Main y estando ahí atrás la del evento central, y bien podría mencionar la Cole vs Lethal, pero al final la baja de esa posición. Y además hablando de la lucha tornado de equipos, pues no estuvo nada mal, pero salvando el spot de Jeff, el de los Priority Party y el ataque de Butcher a Darby, como que estuvo recortada la lucha en comparación a la de Revolution, con lo que sí cumplió, pero siento que no terminó de explotar todo lo que podía haber dado en un sólido show en su primera mitad, y que cometió unos cuantos errores en la tercera media hora y un poco más, y donde lograron reencaminar para cerrar con un main event a la altura del firme trabajo de la hora inicial. Y bueno, mostrarles a ver qué les pareció a ustedes este capítulo de AEW Dynamite del 23 de marzo del 2022.